En la galería de las grandes mujeres de Suleimán, dos se reservaron siempre su lugar: Mahidevran, la circasiana, y Hurrem, la eslava, aquella que reescribió las leyes del imperio. Sus retratos cuelgan en los muros más visibles de la historia, y solo un tercer cuadro, el de una mujer sin nombre, sin título, y como durante mucho tiempo se creyó, sin destino, permaneció arrinconado en la oscuridad, con el rostro vuelto hacia la pared. Ella se llamaba Gülfem, labios de rosa. Llegó a la vida de Suleimán mucho antes de que él se convirtiera en el legislador. Un Shehazade aún sin corona, una concubina que aún creía que dar a luz un hijo era garantía de todo. Y en 1513 todo parecía encajar: el pequeño Mahmud, el feudo familiar en Manisa, el respeto de la suegra. Sin drama, una historia corriente de la época. Pero la viruela no entiende de títulos, y cuando el niño se apagó en pocos días durante la epidemia de 1521, el mismo año en que murió el pequeño Murad, Gülfem no perdió solo a un hijo, perdió su función. En el harén, la función lo es todo. Cuando la función desaparece, la mujer desaparece. Pero Gülfem no desapareció. Esa es la primera y mayor paradoja que las series suelen omitir en pos de una imagen bonita. Gülfem se quedó, no como favorita. La relación íntima con Suleimán, según todo parece indicar, se desvaneció ya en la década de 1520, pero permaneció a su lado, sin histeria, sin intentar recuperar lo perdido, sin enemistad de sangre con quien ocupó su lugar. Es más, justamente con Hürrem fue con quien tuvo, por decirlo suavemente, una relación decente. En las cartas de Roxolana a Suleimán, el nombre de Gülfem aparece con regularidad. Gülfem Hatun hace una reverencia. Gülfem Hatun envía saludos. Ni una sola línea sobre Mahidevran, por cierto, solo un hecho que dice mucho sobre el equilibrio de poder en el harén. Y cuando la joven Hürrem tuvo problemas económicos en 1526, Suleimán, al partir a la campaña militar, encargó precisamente a Gülfem que se ocupara del asunto. Ella hizo una auditoría, lo calculó todo y rindió cuentas. Mente fría, capacidad financiera, total ausencia de sentimentalismos, y al mismo tiempo el tacto suficiente para no herir el orgullo de Hürrem. Aquí se esconde la segunda capa de la historia. Gülfem no se limitó a sobrevivir a sus rivales. Construyó una carrera donde otras mujeres solo sabían parir o intrigar. Se convirtió en la administradora del harén, en la tesorera. Un salario de 150 akçe al día, más que muchos funcionarios de alto rango. Y ese dinero no lo derrochaba en sedas ni baratijas. Gülfem invertía en piedra. La mezquita de Üsküdar, una escuela, un comedor para pobres, una fuente en el centro de Estambul. No era el capricho de una concubina enriquecida, era una estrategia consciente. Una mujer sin hijos, sin estatus oficial de esposa, sin futuro en la dinastía, compraba su inmortalidad a través de la caridad. En la tradición islámica, el waqf, los bienes destinados a fines religiosos o benéficos, es irrevocable. La mezquita de Gülfem sigue en pie. Ha sobrevivido a sultanes, incendios y terremotos. Ese es su verdadero hijo. Y así llegamos al final, que es imposible leer sin una sonrisa amarga. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo sobre cómo murió exactamente Gülfem. La versión popularizada por las series suena como un chiste malo. Una mujer mayor, que durante décadas fue para Suleimán algo así como una hermana mayor o una directora financiera, de repente empieza a vender las noches con el sultán a otras concubinas para terminar de construir su mezquita. Suleimán se entera, monta en cólera y ordena que la estrangulen. Suena espectacular, suena trágico, pero los archivos guardan silencio. Çağatay Uluçay, el gran escéptico de la historiografía turca, escribe sin rodeos: no existe ningún documento que confirme la ejecución. Es más, hacia 1561, Suleimán rondaba los 60 años y Gülfem aproximadamente los 64. Los investigadores comentan con cortesía:
La edad ya no implicaba una relación íntima. En otras palabras, la mercancía que supuestamente vendía hacía tiempo que no cotizaba en bolsa. Pero en la lápida de Gulfem está grabada la palabra Shehide, mártir. Alguien dirá, fue ejecutada injustamente. Alguien recordará que, en la tradición otomana, se llamaba shehides no solo a los asesinados, sino también a quienes morían por epidemias, accidentes e incluso a simples benefactores que fallecían por causas naturales. Nunca conoceremos la verdad, y en eso reside la mayor ironía. Gulfem, que pasó toda su vida a la sombra de nombres ilustres, incluso su muerte la dejó envuelta en el misterio. Una mujer a quien Suleimán probablemente nunca amó de verdad, pero a quien confiaba dinero, cartas y a su esposa más joven. Una mujer a quien le arrebataron a su hijo y su estatus, pero le dejaron las llaves del tesoro y el derecho a construir mezquitas. Una mujer que sobrevivió a todos y se marchó en silencio, sin testigos, entre el susurro de páginas donde su nombre jamás fue completado. El nombre mismo suena como un pétalo caído sobre el mármol del palacio de Topkapi. Gulfem. En la tradición poética otomana no es solo un conjunto de sonidos, sino una miniatura pintada con palabras. Labios como una rosa. En el harén, los nombres no eran casualidad. Allí se repartían como papeles en una interminable obra de teatro, donde lo que se apostaba era el dominio sobre medio mundo. Si Hürrem significaba la que ríe, alegre, explosiva, fogosa, peligrosa, Gulfem era otro elemento por completo. Silencio, dulzura, una belleza que no exige conquista inmediata, sino que se ofrece a la contemplación. Rosa sin espinas, así la llamaron sus contemporáneos, y en esa metáfora hay más sentido que en muchas crónicas de varios tomos. En el harén, las espinas no eran un detalle botánico, sino una herramienta de supervivencia. Tener la capacidad de herir, envenenar, destruir y renunciar conscientemente a ese derecho. Gulfem eligió ser vulnerable en un espacio donde la vulnerabilidad equivalía a la muerte. O eso es locura, o es un amor tan purificado que la escuela palaciega del protocolo jamás habría podido inculcar. ¿Quién era ella antes de convertirse en sombra? Los historiadores turcos, poco dados a los sentimentalismos, señalan hacia los Balcanes. Albania, principios del siglo XVI. La maquinaria otomana funciona como una cadena de montaje bien engrasada. Las tierras conquistadas suministran al imperio sus dos recursos principales: soldados para el cuerpo de jenízaros y muchachas para el harén del sultán. No siempre se trataba de una captura violenta al estilo pirata, como gustan representar los grabados europeos. Muchas familias albanesas veían en el envío de sus hijas a Estambul un ascensor social, aunque con un destino incierto. La muchacha entraba en un sistema donde la fundían hasta convertirla en el instrumento perfecto para la reproducción dinástica. Idioma, modales, danza, el arte de callar en el momento justo y decir las palabras precisas. Gulfem superó esta escuela con matrícula de honor, hasta tal punto que su dulzura natural fue tomada por la máxima destreza del artificio cortesano. Pero no era artificio. La segunda versión, para novelistas y soñadores. Sicilia. Una familia noble, blasón, castillo en el acantilado. Un súbito ataque de los corsarios de Jaerredín Barbarroja y la joven Rosalina, un nombre demasiado hermoso para ser casual, en la bodega del barco que navega hacia lo desconocido. Esta versión apenas encuentra respaldo en los archivos, pero explica bien ese algo esquivo que distinguía a Gulfem de las demás odaliscas. No tenía ni la humillación sumisa ni el ansia histérica por congraciarse. Mantenía la espalda erguida, no porque se lo hubieran enseñado los eunucos, sino porque lo había mamado. Formación, aristocracia, capacidad de conversar más allá de los cumplidos de rigor. Todo ello apunta a un origen superior al campesino. Pero a los historiadores les resulta más cómodo anotar en la casilla «padre» el impersonal «Abdullah». Eso borra el pasado.
Convierte a la odalisca en una hoja en blanco sobre la que la voluntad del sultán puede escribir lo que quiera. Gülfem tuvo menos suerte que otras. Su hoja no fue inscrita con oro, sino con la pálida tinta del olvido. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos años tenía cuando vio a Süleyman por primera vez. Y aquel encuentro no ocurrió en la majestuosidad imperial de Estambul, sino en la provinciana Manisa. Para los príncipes otomanos, Manisa era algo así como un campo de pruebas. Allí enviaban a los shehzades para que aprendieran a gobernar el Estado a una distancia segura del trono. Aquí, el futuro legislador aún no era el azote de Europa y Asia. Era un joven de dedos finos como de orfebre que componía poemas bajo el seudónimo de Mujibi. Buscaba la belleza en las rimas y en las piedras preciosas sin haber aprendido aún a hallarla en la sangre de sus enemigos caídos. Gülfem apareció en su vida justo cuando él todavía no sabía sacrificar a los suyos por la razón de Estado, cuando el amor no exigía una justificación política inmediata. Ella fue su primer afecto verdadero, no una simple concubina de una noche, sino una mujer con quien hablaba de versos, de sus dudas, del miedo a no estar a la altura de las expectativas de su padre, el temible Selim Yavuz. Para un futuro soberano del mundo, semejante vulnerabilidad es peligrosa, pero humana. Gülfem fue testigo de su formación. Ese conocimiento es como una deuda impagada, como un hilo sutil que une al sultán con aquel muchacho que alguna vez fue. Más tarde, cuando aparecieran Mahidevran con su fogosidad circasiana y Hürrem con su pelirrojo carisma, ese hilo no se rompería. Se tensaría hasta el límite, pero se mantendría. En Manisa, aproximadamente entre 1513 y 1519, Gülfem dio a luz a un hijo, Shehzade Murad, un niño con derecho al trono. En ese instante, la galaxia de la dinastía otomana se reconfiguró. Gülfem dejó de ser solo una favorita para convertirse en la madre de un posible padishah. Para cualquier otra mujer, eso habría sido la cúspide de su carrera, el camino hacia el anhelado trono de Valide, madre del sultán, la mujer más poderosa del imperio. El palacio habría abierto ante ella todas sus puertas y el tesoro todos sus cofres. Pero Gülfem siguió siendo la rosa sin espinas. No supo luchar por el poder, o no quiso. Cuando el viento cambió, cuando mujeres más jóvenes y voraces ocuparon su lugar junto al trono, ella se retiró a la sombra, sin dar un portazo, sin maldecir a sus rivales, sin intentar arañar los ojos a sus enemías. El octubre otomano de 1521 cubrió Estambul no con lluvia, sino con el hedor apodrido de la epidemia. La viruela negra no aceptaba sobornos, no temía a los genízaros y escupía sobre los muros del palacio. Se infiltraba en Topkapi con la misma quietud con la que más tarde los rumores reptarían por los corredores del harén. Pero entonces, a principios de los años 20, aún faltaba mucho para Hürrem, y la mujer principal del palacio era aquella cuyo hijo sobreviviera. Gülfem observaba a Murad revolviéndose entre fiebres, convenciéndose de que no morirá, él no. Creer en eso era lo único que le quedaba. Süleyman también creía. El sultán, que apenas se estaba acostumbrando al trono, aún no convertido en ese legislador temible con el que pasaría la historia, vagaba entre las habitaciones de sus hijos. Tenía 2. La viruela se llevó a ambos. Mahmud tenía 9 años, Murad incluso menos. A los historiadores les gusta escribir que los shehzades morían a menudo y que había que estar preparado para ello. Nadie lo está, mucho menos una madre cuyo único billete hacia el mañana yace ahora en una cuna infantil con el corazón detenido. En el harén existía su propia jerarquía del dolor. Mahidevran, cuyo Mustafa se había salvado por algún milagro, obtuvo el derecho de llorar más fuerte que nadie. Su hijo seguía siendo heredero. Su estatus se elevó a los cielos. La madre de Mahmud, la historia ni siquiera conservó su nombre, recibió un boleto de ida a Eski Saray, el Palacio de las Lágrimas. Gülfem debía haber partido hacia allí también. Un vacío,
no tenía derecho a ocupar un lugar junto al sultán. En los baúles de Gulfem ya descansaban caftanes bordados que nadie vestiría jamás. La carreta hacia el Palacio Viejo, siguiendo la lógica, debería haber estado esperando en la puerta desde el día anterior. Pero la carreta no llegó. Solimán rompió las reglas. No envió lejos a Gulfem. Esta decisión revela un par de cosas que suelen escapar a los fanáticos de las series. Primero, entre ellos existía algo más grande que la pasión o el interés. Segundo, el Solimán de 1521 aún era capaz de sentir el dolor ajeno, no solo el suyo. Ella se quedó, pero dejó de ser mujer en el sentido político de la palabra. El título de Hatun pasó de ser un rango a ser solo un nombre. Gulfem ya no compartía el lecho del sultán. Ese lugar fue pronto ocupado por otras. No intrigaba, no tejía redes, no ajustaba cuentas. Desde fuera podría parecer que la toleraban por lástima, como un mueble viejo que da pena tirar. Pero no olía a compasión. Gulfem se convirtió en esa persona a quien Solimán podía decirle la verdad. No la que debía decir a sus visires, ni la que sus concubinas esperaban oír. Frente a ella, no necesitaba mostrarse como el soberano. Después, cuando los muros del palacio comiencen a vibrar con los susurros de Hürrem, Gulfem será la única que no se sume al juego. No porque estuviera por encima de las intrigas, simplemente ya no tenía nada que apostar en esa partida. Sus ambiciones se pudrieron en la misma tumba que el Shehzade Murad. Aquel octubre de 1521 quemó en ella todo, salvo dos cosas: lealtad y memoria. Con la primera viajaría a Uskudar para construir una mezquita. Con la segunda moriría 40 años después, sin llegar a conocer nietos y sin alcanzar el olvido. El fin de la esperanza no llegó cuando envolvieron su pequeño cuerpo en un sudario blanco. El fin de la esperanza llegó un poco después, cuando Gulfem comprendió. Aún seguía aquí, en Topkapi, pero para siempre fuera del tablero. Le permitieron quedarse. Le permitieron observar cómo hijos ajenos luchaban por el trono de su niño muerto. Le permitieron envejecer. Gulfem no ostentaba títulos oficiales como el de Haseki. Ningún decreto del sultán la nombraba amiga principal. Y sin embargo, en la rígida jerarquía de Topkapi, donde cada centímetro de espacio era un campo de batalla, ella logró ocupar una posición que no pudieron quebrar ni Madiebran, con su derecho legítimo a la primacía, ni Hürrem, con su genio estratégico. Esto no encaja en la lógica del harén. Normalmente el esquema es simple: o la concubina da al sultán un hijo y asciende, o no lo da. Y entonces, tras la muerte del soberano, la destierran al Palacio Viejo a vivir sus últimos días entre recuerdos y una modesta pensión. Hay un tercer caso: que tenga un hijo, pero éste muera. La mujer que pierde a un príncipe lo pierde todo: estatus, protección, razón de ser. La mayoría de estas historias terminaban en un lento declive en el exilio o en un colapso mental. Gulfem no se rompió a sí misma, rompió el sistema. Imaginen, a sus 30 años, Suleimán gobierna un imperio que abarca 3 continentes. Cada decisión suya transforma la vida de millones. Cada mañana comienza con él vistiendo un papel, no solo el de gobernante, sino el de figura sagrada cuyo nombre se acuña en monedas y se menciona en los sermones de los viernes. Y cada noche se quita ese traje. Pero ¿con quién se puede ser simplemente humano? Hürrem nunca se permitió ese tipo de lujos. Su relación con el sultán fue siempre un diálogo al límite: pasión, celos, política, lucha. Mahidevran era puro dolor y reivindicación del estatus de esposa legítima. Válide, control y tutela. Los visires, informes y adulación. Gulfem resultó ser la única que no pidió nada salvo el derecho a estar cerca. Esto no es romanticismo, es pragmatismo puro. Gulfem fue la primera en el harén en comprenderlo.
En un contexto de total escasez de sinceridad, el activo más valioso no es el arte de seducir, sino el de callar en el momento justo. Se convirtió para el sultán en esa persona a la que se le puede decir: «Estoy cansado, esta noche soñé con Manisa», y no recibir a cambio ni consejos de política exterior, ni una indirecta sobre un aumento de salario, ni reproches por dedicarle menos tiempo que a la nueva favorita. Las fuentes registran un hecho sorprendente. Suleiman visitaba los aposentos de Gulfem incluso durante el periodo de mayor efervescencia amorosa con Hürrem. No era rivalidad, eran dimensiones distintas. Con Hürrem se encontraba como hombre y soberano, con Gulfem como un ser humano que necesita un interlocutor. Pero sería ingenuo reducir a Gulfem a una mera psicoterapeuta del harén o a una sombra sumisa del sultán. No solo sobrevivió, gestionó. Los documentos del archivo otomano contienen registros del pago de salarios a una cierta Gulfem Hatun Hasnedar. El cargo de tesorera jefe del harén no era un título honorífico, era una labor administrativa extenuante. El presupuesto de cientos de mujeres, los gastos en telas, vajilla, provisiones, la organización de ceremonias, la supervisión de los eunucos, y el sultán le confió precisamente ese puesto a ella. Piense en el grado de confianza. Una mujer que ha perdido a su hijo y formalmente no tiene futuro en la corte, recibe las llaves del corazón financiero del harén. Eso significa que Suleiman no solo toleraba su presencia, sino que le delegaba poder real. Y Gulfem administró ese poder sin escándalos, sin abusos, sin intentar usar las arcas como un arma contra sus rivales. Era justa. Sus contemporáneos, en la medida en que se puede hablar de contemporáneos en el contexto cerrado del harén, destacaban su carácter ecuánime y la ausencia de favoritismos. Las jóvenes concubinas no acudían a ella para pedir consejos sobre cómo seducir al sultán, de eso se ocupaban otras. Con ella aprendían etiqueta, paciencia, el arte de mantener la compostura en cualquier situación. Gulfem se convirtió en la prueba viviente de que en el harén se podía hacer carrera sin siquiera acostarse con el soberano. Bastaba con ser inteligente, fiable y no intentar competir con Hürrem en su propio terreno. La paradoja de su destino es que precisamente ese estatus único, el de una mujer sin ambiciones, acabaría por destruirla, porque el harén lo perdona todo, excepto la longevidad. Gulfem estaba demasiado cerca, sabía demasiado. Durante demasiado tiempo fue la única persona que recordaba a Suleimán como un muchacho en Manisa. Pasaron los años y el siglo magnífico fue plateando sus sienes. Las pasiones del harén, que en otro tiempo bullían en torno a Gulfem, se enfriaron hasta la temperatura de un compote tibio. La muerte de Hürrem en 1558 arrancó de debajo de Suleimán el último taburete emocional. El palacio se vistió de luto y solo Gulfem, que aún recordaba a Suleimán como un muchacho de sonrisa tímida, permanecía como un puerto tranquilo en medio de la tormenta. Pero ¿qué hace una mujer que no tiene hijos, ni derecho a un mausoleo, ni siquiera un pequeño heredero que 100 años después encienda una vela por su alma? La respuesta de la dramaturgia otomana fue cruel. O desapareces sin dejar rastro, o construyes un testamento de piedra. Üsküdar, la orilla asiática, de donde partían las caravanas hacia la Meca, un lugar donde cada piedra resumaba santidad y polvo de caminos lejanos. Gulfem decidió: aquí se alzará una mezquita, no solo un lugar de oración, sino un complejo completo, una kiulie, escuela para los muchachos que no tuvieron la suerte de nacer en palacio, cocina, donde el olor de la sopa de lentejas calentara a los ancianos, baños, todo como Hürrem, que ya se había levantado su propia mezquita en el mismo Üsküdar. Gulfem no envidiaba a la difunta, pero en el fondo quería demostrar que ella también valía algo, o al menos que había valido. Suleimán, contra todo protocolo, dio el visto bueno. Ante la ley, Gulfem no tenía derecho a un minarete, no era valide, ni madre de un shehazade, ni una haseki en activo.
Era solo una mujer que había pasado medio siglo a su lado. Pero fue precisamente ese solo lo que funcionó. Él asintió, el imperio se sorprendió, pero cayó. Comenzó la construcción. Gulfem, que hacía tiempo que había rebasado los 60, revivió de repente. El problema llegó, como siempre, con la chequera. 150 akches al día. Para una concubina era un lujo. Para la construcción de todo un barrio, una miseria. El dinero se derretía más rápido que la nieve en los tejados de Estambul. Gulfem se quitó los pendientes, luego las pulseras, después los caftanes de brocado que vestía una vez al año. Pero la obra es un monstruo de fauce insaciable. Los proveedores de piedra empezaron a inquietarse. Los obreros miraban de reojo el mihrab inconcluso, y solo el viento otoñal vagaba por los vanos vacíos sin pedir permiso. La salida más obvia era acudir a Suleimán, sorberse la nariz, recordarle el pasado. El sultán no negaba dinero para mezquitas. Las arcas rebosaban de oro. El arquitecto Sinan solo estaba calentando manos. Una sola petición y el asunto quedaba resuelto. Pero Gulfem se mantuvo firme. Si construyes una mezquita con el dinero de tu esposo, la gratitud va hacia él. Si es con fondos públicos, hay que agradecer al erario. Gulfem quería que aquella proeza arquitectónica se anotara personalmente en su haber. Rogar al sultán era afirmar su propia impotencia. ¿Acaso todos aquellos años de estatus de amiga especial, todas aquellas veladas a la luz de las velas sin obligaciones de alcoba, no habían sido más que humo? No, vendería su alma antes que humillarse. Vender el alma no fue necesario. Lo que hubo que vender fue una noche. En el harén siempre abundaban las jóvenes con bolsas bien repletas y lechos vacíos. Una de ellas, cuyo nombre se perdió en el olvido dejando tras de sí solo su función, se acercó a Gulfem con una propuesta que habría dejado boquiabierta a cualquier otra concubina. Dinero, mucho, justo lo que faltaba. A cambio, solo un turno, una noche con el sultán, que Gulfem de todas formas pasaba conversando sobre el tiempo y la política. La lógica era férrea. Hacía tiempo que Suleimán no llamaba a Gulfem para el placer carnal. Sus encuentros se habían convertido en un ritual. Té, recuerdos, silencio compartido junto a la ventana. Una se sentaría junto a la ventana en sus aposentos, la otra en los del sultán. La diferencia solo estaba en el decorado. Gulfem aceptó el dinero. No sabía que no vendía una fecha en el calendario, sino la confianza. Creía sinceramente estar cerrando un trato donde en un platillo de la balanza yacía lo efímero y en el otro la eternidad. En la historia del harén otomano abundaban los pactos cínicos. Mujeres que comerciaban con influencias, sobornaban eunucos, vendían información a los embajadores venecianos. Pero aquello que emprendió Gulfem Hatun se sale de esa fila con un crujir de vértebras. No vendió un secreto ajeno, vendió su propia noche. Y a cambio recibió oro, no para sedas o joyas, sino para una mezquita. Gulfem, probablemente, se convencía a sí misma. A Suleimán le da igual. Su vínculo hacía tiempo que había perdido el ardor de la carne. Ella no era una favorita ni una amada. Era memoria, archivo vivo de su juventud, guardiana de los recuerdos de Manisa y del hijo que la viruela le arrebató. El sultán no acudía a ella por su cuerpo, sino por el silencio. ¿Qué más daba quien amenizara su velada? La bolsita de oro pasó de las manos de una odalisca a las de Gulfem. A los eunucos se les comunicó: la señora está indispuesta, que entre otra. Ella no sabía que no compraba cobre para una cúpula, sino un cordón de seda para su propio cuello. Suleimán ronda los 60. Es 1561. La gota le retuerce las articulaciones. La memoria no cesa de arrojarle los rostros de sus hijos ejecutados. Hürrem, su esposa legítima y obsesión de tantos años, lleva ya 3 muerta. Las tardes las pasa solo,
frente a los documentos del Estado y la sensación de que todo aquello por lo que mató y gobernó se desmorona. En esos momentos, él llamaba a Gulfem, a aquella que lo recordaba joven, a aquella que no exigía poder, coronas ni sangre. Esa noche las puertas de los aposentos se abrieron y no fue ella quien entró. Suleiman frunció el ceño. Una concubina, temblando por su propia osadía, cayó rostro en tierra. ¿Dónde está Gulfem? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué significa eso de que ha enviado a otra? La joven mujer, sorprendida por la ira del Padishah, hizo lo único que podía salvarla. No dijo la verdad. La verdad habría sonado demasiado complicada. Una mezquita, deudas, albañiles, una obra piadosa. ¿Quién iba a escuchar esa larga historia cuando se podía disparar corto y certero? Mi señor, ella vendió esta noche. Necesitaba dinero. Cambió su compañía por oro. Las palabras cayeron en el aceitoso silencio de la cámara sultanal. Suleiman calló. Su suspicacia, afilada durante años por intrigas y rebeliones, refundió al instante lo oído en una fórmula ya lista. Ella ya no me valora. Le soy indiferente. No me importa a nadie. No llamó a Gulfem. No preguntó. No le dio oportunidad de explicar que ese oro no era un insulto, sino un sacrificio. Simplemente asintió. Los verdugos mudos trabajan rápido. El cordón de seda hace su labor en 1 minuto. Gulfem Hatun, madre de un shehzade muerto, tesorera del harén, mujer que durante 30 años fue la sombra del trono, murió sin llegar a saber que su acto de caridad se había convertido en sentencia de muerte. El día comenzó con la llegada de un arquitecto a Topkapi. Fuera el mismísimo Sinan o alguno de sus discípulos, pedía audiencia, tenía un asunto urgente. La señora Gulfem por fin había reunido los fondos, las obras en Uskedar podían reanudarse, la cúpula esperaba las planchas de plomo. Suleiman miraba los planos sin escuchar una sola palabra. Ante él yacía el oro, ese mismo, intacto, contado y listo para ser entregado a los constructores. Los eunucos lo habían hallado en el cofre de la ejecutada. Ella no había vendido su noche por un collar más, pagó por la eternidad. Dicen que Suleiman lloró, el conquistador de 70 años, legislador, califa, que mandó estrangular a sus propios hijos, lloraba sobre un cofre de monedas que costaron la vida a su única amiga. Su arrepentimiento fue silencioso y absolutamente inútil. No podía devolverle la vida a Gulfem, pero podía darle aquello por lo que ella murió. La mezquita se terminó con fondos del Tesoro Imperial. Se inauguró rápido, sin excesiva pompa. Luego Suleiman ordenó enterrar a la mujer ejecutada en el recinto de su propia mezquita y grabar en su lápida la palabra que en el imperio solía otorgarse a los soldados caídos: mártir. Una mujer estrangulada por el orden del sultán, reconocida oficialmente como inocente inmolada. Un caso único en la jurisprudencia otomana. Una indulgencia silenciosa, otorgada a sí mismo demasiado tarde. La mezquita de Gulfem Hatun aún se alza en Uskudar. No aturde con su tamaño, ni abruma con su grandeza. No tiene nada de la magnificencia de Solimán. Es un edificio modesto, pegado a la tierra, como si aún se avergonzara del precio que se pagó por ella. Los turistas pasan de largo. El guía suelta con indiferencia. Una mezquita del siglo XVI. Su fundadora fue una concubina de Solimán. Y ni una palabra sobre que aquella mujer pagó el derecho a rezar aquí con su propia vida, que la cúpula sobre nuestras cabezas se sostiene sobre cimientos de traición y perdón. Los historiadores aún discuten. ¿Existió realmente la ejecución? El principal escéptico de la genealogía otomana se encoge de hombros. No hay documentos, solo crónicas, solo leyendas, solo la inscripción mártir en la piedra. Quizás murió de muerte natural, quizás fue una intriga, quizás el rumor popular añadió alas hermosas a una realidad monótona.
La mezquita calla. La piedra no habla. Solo la cúpula de plomo sigue reflejando impasible el sol de Estambul, bajo el cual, desde hace 500 años, las mismas historias de amor y traición se representan una y otra vez con nuevos actores. Seamos sinceros, los guionistas de la serie trataron a Gulfem Hatun más o menos como Solimán trató el cuerpo de Ibrahim Pajá. Hicieron como si nada importante hubiera sucedido. En la pantalla nos acostumbramos a una mujer melancólica, vestida de tonos grisáceos y azules, que se funde con los interiores de Topkapi y sirve como diván para descargas emocionales. Selen Öztürk la interpretó de manera brillante, pero interpretaba a un personaje de ficción. En la serie, Gulfem es la eterna arrimada. La realidad histórica la desmiente de un bofetón. Gulfem no fue solo una favorita de Solimán, entró en su harén cuando él aún era Shehzadeh, hacia 1511, y le dio un hijo. Según algunas fuentes fue Mahmud o Murad, pero el fondo es el mismo. En la serie, Solimán la mantiene por lástima, en la vida real, por respeto. La diferencia, 10 akçe de salario diario. Los guionistas convirtieron a Gulfem en la amiguita de Hatice, bonito, teatral, pero históricamente un tiro al aire. En realidad, no hay ni una sola prueba de una amistad cercana entre Gulfem y la hermana del sultán. En cambio, existen al menos 4 cartas de Hürrem Sultán a su esposo donde manda saludos de parte de Gulfem. El nombre de Mahidevran, en cambio, no aparece ni una vez en las cartas de Hürrem. A ver si adivinan a quién consideraba su rival la ex concubina y a quién su igual. La invención más gruesa del guión es el final. Gulfem ataca al sultán con un cuchillo, vengando la ejecución de Bayezid y muere a manos de la guardia. Espectacular, emotivo y absolutamente ajeno a la historia. La Gulfem de la ficción es un cuento bonito sobre una mujer silenciosa aplastada por las circunstancias. La Gulfem real es una mujer que sobrevivió a la pérdida de su único hijo, se dio su lugar a jóvenes favoritas sin escándalo, se hizo amiga de quien ocupó su sitio en el lecho, administró las finanzas del harén y construyó una mezquita con dinero que, quizás, ganó arriesgando su vida del modo más estrafalario que registra la historia de la dinastía.